Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Soy Oscar Javier López, estudiante de Administración de Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo. Establecemos una agenda para dar la explicación. Vamos a hablar de la electricidad estática, algunos conceptos, la ley de Coulomb, el átomo, su estructura, la conductividad eléctrica, antecedentes generadores de corriente, unas conclusiones y la bibliografía. Para hablar de la electricidad estática vamos a hablar de tres conceptos fundamentales. El primero pues es la electricidad estática, el cual nos indica que cuando entran en contacto uno o más cuerpos y se separan nuevamente, hay una transferencia de electrones negativos de un átomo a otro átomo. La carga eléctrica pues es la causa de la fuerza eléctrica. Es allí donde entendemos que la fuerza eléctrica, cuyo módulo depende del valor de las cargas y de la distancia que los separan. Es importante saber que la electricidad estática es el resultado de la acumulación de la carga eléctrica en una ubicación en particular. Al hablar de electricidad estática, pues directamente estamos hablando de nuestro matemático, físico e ingeniero francés, Charles Augustin de Coulomb, quien tuvo la respuesta científica a los diferentes conceptos con los que estamos interactuando. Fue el primer científico en establecer las leyes cuantitativas de la electroestática, además de realizar numerosas investigaciones sobre el magnetismo, la fricción y la electricidad. Empezamos a hablar de la ley de Coulomb. Bueno, la ley de Coulomb establece que la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Pues lo establecemos de acuerdo a su fórmula. Nos dice que la fuerza eléctrica es la constante de Coulomb multiplicada por la carga eléctrica Q sub 1 por Q sub 2 y lo dividimos entre la distancia de las cargas. La fuerza que dos cargas ejercen sobre una tercera es la suma vectorial que ejercen. Eso quiere decir que las cargas, sean positivas o sean negativas, se suman como si fueran vectores. Vamos a hablar del átomo y su estructura. El átomo es la unidad mínima de la materia que lo compone por sólidos, líquidos y gases. Lo dividimos en partículas, como lo son los protones, los neutrones y los electrones. Pues los protones tienen una carga positiva que se encuentra en el centro del núcleo, los neutrones no tienen carga eléctrica y los electrones son quienes se encuentran con carga eléctrica negativa. La conductividad eléctrica es la capacidad de un material o sustancia para dejar pasar la corriente a través de él. Esa conductividad depende de la estructura atómica y molecular del material. Es aquí donde encontramos los diferentes conductores, semiconductores, aislantes y líquidos de acuerdo a la tabla que les estamos presentando, en donde vemos que hasta los líquidos también tienen su capacidad de conducir la electricidad. Antecedentes generadores de corriente. Vemos el generador de Van de Graaff, un aparato electrostático creado por él mismo, por Robert Van de Graaff, que es utilizado mediante una cinta móvil para acumular grandes cantidades de carga eléctrica. Vemos la botella de Leyden, es un dispositivo eléctrico con una botella de vidrio que de igual forma permite almacenar cargas eléctricas. Este fue históricamente la botella de Leyden, fue la primera de tipo condensador eléctrico. Martin van Marum, sus mayores aportes fue conocidas por el generador electrostático que lleva su nombre, todavía se encuentra en el museo. Llevó varios experimentos, incluso produjo el ozono al generar chispas eléctricas en el aire. Como conclusión podemos establecer que yo considero importante que la electricidad estática fue el inicio para darle un significativo impulso en el desarrollo de la revolución industrial, porque desde los estudios realizados por los grandes físicos y científicos, dándole una mano especial a Charles Augustin de Coulomb, quien es el padre de la ley de Coulomb, se desprendieron todos los avances tecnológicos con fundamentos científicos, dejando claro el avance del desarrollo de esta industria. Asimismo, para mí, como estudiante, es vital entender a fondo los diferentes fenómenos producidos por la electricidad. Un claro ejemplo, un fehaciente ejemplo, fue al momento de poner en funcionamiento un motor eléctrico construido a partir de 4 elementos muy básicos, como fue la batería, un imán, un tornillo y un metro de alambre de cobre, donde se puso a prueba la electrostática, el movimiento, donde se vio el fluido de la electricidad mediante el motor eléctrico. La bibliografía donde fue consultado las diferentes fuentes para el estudio, aparte del video dejado por la profesora. Muchísimas gracias.